La historia comienza con un chico llamado Aisei, el cual lamentablemente la vida le había arrebatado a la persona que más amaba en el mundo. Le había arrebatado a su novia. Ilia era la novia de Aisei. Ella era una chica muy hermosa y amable, una chica que estaba dispuesta a ayudar a todos y que siempre tenía consigo una sonrisa que inspiraba felicidad. Ella era una gran persona, pero su chispa de vida se había apagado. Lamentablemente, Ilia murió tras un accidente, y Aisei no podía vivir con la pérdida de su novia. Ella era el amor de su vida, y al no poder estar con ella, el sentimiento de tristeza lo consumía. Se sentía destrozado. Al perder un ser amado, y más cuando lo consideras más importante que tú mismo, hace que el mundo entre en un completo silencio, donde solo el sentimiento de pérdida y tristeza lo consumían poco a poco. Aisei fue al velorio de su amada, donde no podía siquiera mirar. Los recuerdos que pasó con ella y lo que nunca pudo hacer le daba vueltas en la cabeza, y el arrepentimiento y la tristeza lo consumían. Él hubiera querido hacer muchas más cosas con su novia, pero lamentablemente ya no podía. El arrepentimiento de no haber hecho muchas cosas con su novia y disfrutar su tiempo con ella lo acompañarían siempre. Y esa era la última vez que la vería a ella. Ya no podrían estar juntos, la muerte los había separado. O eso es lo que él pensaba. En pleno velorio, el espíritu de Ilia se presentó, y ésta comenzó a molestar a Aisei diciéndole que no viera su cuerpo muerto, pues no era encantador. Aisei, al ver al fantasma de su novia, creyó que estaba alucinando. ¿Cómo era posible que su novia estuviera detrás de él si ella estaba muerta? Ilia le hablaba y le decía que le hiciera caso, pero Aisei, muy asustado, seguía creyendo que todo lo que estaba viendo era una alucinación, una maquinación de su cabeza por estar pensando en la pérdida de su novia. Como el espíritu no lo dejaba en paz, decidió salir del velorio para tomar un poco de aire fresco. Mientras Aisei salió a caminar, el espíritu de Ilia se dividió en 3 formas diferentes de ella, y siguieron muy de cerca a Aisei. Él quería desmayarse, no entendía cómo habían 3 Ilias con él. Todo era subreal y estaba aterrado. Así que decidió preguntarle a los fantasmas qué querían de él y por qué habían 3 de ellas. Ilia comenzó a explicarle todo a su novio, diciéndole que ellas son fantasmas y que no habían podido irse al otro mundo porque habían arrepentimientos que las ataban a la tierra, mencionándole que habían 3 de ellas porque cada una representaba un arrepentimiento de ella misma, y mientras no los quitaran, nunca podría descansar en paz, diciéndole a Aisei que más que nunca necesitaba su ayuda para poder cumplir todos sus arrepentimientos, para poder irse y por fin descansar. Aisei no terminaba de comprender todo, pero para este momento ya no se trataban de alucinaciones de él, y todo lo que veía era real. Aisei le preguntó a Ilia que si acaso ella quería que él la mandara al otro mundo, por medio de su ayuda, y ella le contestó que sí, que era la única forma. Aisei aceptó ayudar a su difunta novia. Aunque le doliera demasiado, ella merecía descansar, y ayudarla era una forma de ya no sentirse tan mal después de su pérdida. Ilia le agradeció la ayuda a su novio, diciéndole que aunque sea por un corto tiempo que la va a ayudar, al menos estarían juntos de nuevo, aunque sea por un corto tiempo. Así, su aventura para cumplir todos sus arrepentimientos habían comenzado. A la mañana siguiente, su aventura había comenzado. La primera Ilia que cumpliría su arrepentimiento era la Ilia adulta, la cual muy temprano fue a despertar a Aisei, diciéndole que se preparara para salir. Aisei aceptó, pues estaba dispuesto a cumplir su promesa, aunque estaba un poco dudoso, pues no sabía qué harían. Ilia le dijo que no se preocupara y que el viaje sería divertido. Durante el viaje, Aisei se encontraba muy ansioso y quería saber a dónde irían, pero Ilia le decía que esperara, pues era una sorpresa. Él no se quejó, pues era muy propio de Ilia este tipo de comportamientos, y aunque tuviera una apariencia adulta, ella seguía siendo encantadora. Y Aisei estaba sorprendido, pues nunca creyó que una chica como Ilia
una chica que vivía al máximo cada momento y que siempre disfrutaba de la vida, tuviera arrepentimientos. Eso lo dejaba un poco desconcertado. Pronto pasaron por una pastelería que para Ilia era su favorita, y Aisei pensó que pasarían a comer ahí como última comida de Ilia antes de irse al otro mundo, pues él sabía que le encantaban los dulces a ella, y no le extrañaba que ese fuera su arrepentimiento. Pero para su sorpresa no se detuvieron ahí, sino que Ilia lo llevó a un restaurante de ramen picante. Eso no tenía sentido. A Ilia siempre le encantó las cosas dulces y era mala para el picante. Pero como era su deseo de ella, no se negó y entraron ahí. Pidieron un ramen super picante que comerían los dos. Ilia se preparó para comer y Aisei le decía que tuviera cuidado, pues ella nunca fue buena con el picante. Pero Ilia le dice que no se preocupe, pues ahora era una adulta y podía controlarlo. Pero acabó enchilada después de probar tan solo un poco del platillo. Aisei le preguntó por qué hacía todo esto, por qué comer picante sabiendo que no es buena con él, diciéndole que no entendía cómo hacer algo que no le agradaba era su arrepentimiento. Por lo que Ilia le contestó que todo esto lo hacía porque a él le gustaba, confesándole que mientras estaba viva y tenían citas, él siempre igualaba sus gustos y comían lo que ella siempre quería. Solo por verla feliz, Aisei hacía todo eso por ella. Siempre la mimó con eso, y ella siempre quiso ir a aquel restaurante con él, pues ahora ella lo quería hacer disfrutar, como él lo hacía siempre. Ella siempre quiso ir con él para comer juntos, un sentimiento que también tenía Aisei, pues él muchas veces quiso invitar a Ilia a aquel restaurante, pero como sabía que no le gustaba el picante, nunca lo hizo, quedando solo el arrepentimiento. Terminaron de comer y la Ilia adulta le dice a Aisei que su tiempo había terminado. Ya había cumplido su arrepentimiento y ahora podía irse, despidiéndose de él y diciéndole que la mañana siguiente otra Ilia aparecería para cumplir su deseo, desapareciendo del lugar. Al irse, un vacío consumió a Aisei, pues quería seguir con ella, pero el tiempo había terminado y el sentimiento de soledad lo cubrió por completo. Al siguiente día apareció la versión de Ilia menor de edad, la cual le dice a Aisei que su petición era que le leyera un libro. Algo que confundió a Aisei, pues no creía que ese fuera su arrepentimiento. Pero el libro que quería que le leyera no era cualquier libro, sino que era el libro de poesía de Aisei. Él no entendía cómo Ilia lo había encontrado, y no quería leerlo, pues le avergonzaba demasiado. Y Ilia le insistió demasiado, así que no tuvo de otra que leer un poema. El poema que le leyó era uno que Aisei siempre quiso recitarle a su novia, pero por la vergüenza nunca pudo hacerlo. Y este describía a Ilia como una luz que llegó a iluminar su vida en los momentos más difíciles. La niña Ilia, al escuchar el poema, le pareció muy romántico, y le dijo a Aisei que sabe que él esperó mucho tiempo para recitarle tan bello poema. Aisei quedó avergonzado. Ilia le dice que en verdad le gustaba mucho. Después de escuchar el poema, la segunda Ilia se fue y Aisei quedó otra vez solo con dolor en su corazón. Cada vez que se iba Ilia sentía que se ahogaba y le extrañaba demasiado, aunque no entendía cómo es que Ilia sabía del poema que le escribió, si nunca se lo había mencionado, y eso lo dejó pensando un poco. A la mañana siguiente, Ilia apareció nuevamente para cumplir su arrepentimiento. Ella despertó a su novio y le decía que se preparara, pues iban a salir a un lugar lejano. Los chicos se fueron en metro y durante el viaje, Ilia le preguntó a Aisei si recordaba la primera vez que se conocieron. Él le contestó que sí, que nunca podría olvidarlo, pues en esos días infernales en la escuela, él era un chico bulliado que siempre golpeaban y humillaban. Y en una ocasión Ilia llegó a rescatarlo. Ella era la luz que se mostró ante él, y aunque en ese entonces él no quería su ayuda, Ilia se quedó con él. A pesar de las burlas que le generarían, ella prefirió ayudarlo y volverse su amiga. Un gentil gesto que escribió toda su historia. En el tren, después de recordar esto, Aisei le agradeció a Ilia por siempre estar con él, por siempre apoyarlo en los momentos difíciles y por hacerlo feliz.
diciéndole que haberla conocido fue la mayor felicidad que pudo haber vivido. Y Lía se conmovió tanto y le dijo que ella también podía decir lo mismo. Ambos se tenían el uno al otro y se amaban, y se apoyaban a pesar de todo, dándole gracias a Issei por ser su novio y por siempre preocuparse por ella. Pronto llegaron al lugar especial que tenía Lía reservado, el cual estaba pasando por un túnel, el cual los llevaba a un campo hermoso lleno de flores, y Issei quedó sorprendido y en shock, pues muchas veces él quiso visitar ese lugar con Lía, pues sabía que le iba a encantar, pero nunca pudieron ir. Ocurrió el accidente y nunca pudieron ir, quedando solo como un arrepentimiento. Lía le dijo a Issei que ella siempre quiso visitar ese hermoso lugar, y estas palabras hicieron entender todo a Issei. Ella nunca mencionó qué arrepentimientos quería cumplir, y todo lo que hicieron no eran arrepentimientos de ella, sino del mismo Issei. Todo lo que pasaron era lo que él quiso hacer con ella, pero nunca pudo. Esos arrepentimientos lo hacían sentirse triste y vacío, culpable por no aprovechar al máximo su tiempo con su novia. Issei terminó en llanto y le preguntó a Lía si hacía todo esto por su bien de él. Lía le contestó que sí, que al estar triste no quería dejarlo así, pues era el amor de su vida, y no quería verlo sufrir. Así que se quedó para apoyarlo y para asegurarse de que no hubieran cosas de que se arrepintiera él, para por fin ella poder descansar y para que ambos pudieran ser felices, diciéndole a Issei que le prometa que seguirá avanzando en la vida aunque no esté ella, y que la tristeza no lo consumirá, que la muerte de ella no fuera impedimento para que él fuera feliz y que continuara con su camino. Ese era su último deseo. Esto se lo decía Lía porque muchas veces Issei se quiso rendir, pues al perder al amor de su vida no quería seguir viviendo él, y Lía no podía permitirse ver sufrir a su amado. Issei ahora, con todo lo que vivió, le hizo darse cuenta que habían más cosas por vivir, y Lía lo había convencido de seguir viviendo, enseñándole lo bueno de la vida y que no hay por qué arrepentirse de algo. Esa personalidad de Lía hizo que él se enamorara de ella. Se dio cuenta que a pesar de estar muerta, sus recuerdos y sus enseñanzas siempre lo acompañarán, diciéndole a Lía que a pesar de estar solo, se esforzará para vivir, prometiéndole que disfrutará de su vida y que siempre la llevará en su corazón. Ya no estaría Lía con él, pero sus enseñanzas siempre la acompañarían, y estaba dispuesta a vivir su vida sin arrepentimientos. Después de prometerle que sería feliz, Issei se despidió de su amada, diciéndole que seguiría adelante y agradeciéndole por todo lo que pasaron. Y Lía, con lágrimas en los ojos, también se despidió diciéndole que lo amaba demasiado y que ahora podía descansar en paz. Ella no tenía ningún arrepentimiento, pues todo lo que vivió junto a Issei fue hermoso. Y Lía se despidió y le deseó lo mejor a su amado, desapareciendo de ahí, pues no había más ningún arrepentimiento que la atara. A la mañana siguiente, Issei se despertó sin ninguna Lía y sin ningún rastro de tristeza o arrepentimiento. Había comenzado un nuevo día, una aventura nueva para él daba inicio, y como se lo prometió a su amada, continuaría avanzando hacia adelante, sin arrepentimientos, dejando el pasado atrás y llevando en su corazón las enseñanzas que le dejó el amor de su vida.